Ok, vamos a empezar porque el tiempo es apremiante y estamos a jueves y creo que todavía estamos a un día de acabar la jornada laboral. Entonces, vamos a tomar esta segunda clase, Ernesto, Fernanda, y obviamente estamos en la materia de derechos humanos y aunque ustedes aún estén... ¿Tú sí me escuchas, Ernesto? Sí, sí, lo escucho bien. Fernanda dice que no nos escucha. Gracias, Ernesto. Vamos a ver si arregla el audio. Gracias, Ernesto, por esperar. Bueno, yo voy a seguir. Espero se conecte Fer y resuelva el audio. Mucho gusto, Ernesto. Bienvenido a la clase de Derechos Humanos. Yo les comentaba que aunque estamos en un tema, aunque estamos en un tema de licenciatura, yo creo, Ernesto, que no sé si has visto las noticias, propiamente cuestiones políticas, que justamente Fernanda me preguntaba y me decía si podíamos tocar lo que se dio en estos días en el Congreso de la Unión con respecto al artículo primero constitucional y la reforma que le pretendían hacer. Justamente, Ernesto, de eso les pregunto. ¿Ya nos escuchas, Fer? Justamente de eso les pregunto en el trabajo. ¿Ya te diste una repasada por la contradicción de tesis que les dejé, Ernesto? Sí, sí, ya estuve viendo todo eso Ok, de tratados perfecto. Entonces internacionales. sí, muy bien. Justamente vamos a entender el tema que vamos a tratar hoy, porque obviamente esta reforma del Poder Judicial y esta última reforma que le pretendían hacer al artículo primero constitucional, si tú, ok, qué bueno, Fer. Entonces, si tú que ya leíste la contradicción de tesis, justamente se enfoca en un primer plano en el artículo primero del principio pro persona, ¿no? A cuestiones rápidas, pues, ¿qué es el principio pro persona? Dice que esta constitución, la constitución mexicana, va a defender y va a proteger los derechos humanos contenidos en esta Constitución, más los contenidos en los tratados internacionales de los que México forme parte. Y todavía dice, y si alguna de estas normas tiene un amplio espectro de protección, se aplica el principio pro persona y se aplica la norma o el tratado, se puede entender si voy para allá, que mayor amplitud o mayor espectro de protección tenga. Pero justamente por eso les dejé que estudiaran la contradicción de tesis 293-2011, porque pareciera que entendemos que es el tratado. Y esta contradicción de tesis 293 nos dice, hey, no te equivoques. El artículo primero constitucional nos está diciendo, para que no pases por encima de la supremacía constitucional, nos está diciendo la contradicción de tesis que es únicamente el derecho humano contenido en ese tratado internacional que sube al rango de control de convencionalidad, más no todo el tratado internacional, que nos quede claro. Entonces, de aquí nace la inquietud de Fernanda, Ernesto, y que me parece bastante loable que lo platiquemos en la clase de hoy. Me hubiera gustado que estuvieran los demás. Felicidades porque están, porque nos vamos a encontrar que ahora se quería hacer una reforma constitucional en donde seguía diciendo que los derechos humanos se aplican la Constitución más tratado y que se aplica el de mayor amplitud espectral de protección, pero que tratándose de cuestiones no podría aplicarse el control de convencionalidad. Yo lo platicaba con algunos compañeros y esto lo voy a plantear desde el aspecto académico, donde Ernesto, Fernanda, yo les voy a plantear las dos posturas que pueden existir
y que, bueno, saben que en derecho toda postura tiene que ser defendible. Pero entonces aquí nos causaba, por eso yo le decía hoy a Fernanda, qué bueno que el senador se retractó porque esto no iba a dejar absolutamente nada bueno. ¿Por qué? Vamos a partir de esto. Vamos a partir, Ernesto, Fernanda, de que tenemos que hablar que hay una paradoja, un problema de la inconstitucionalidad de la Constitución. Y voy a entrarme un poquito, Ernesto, a temas constitucionales porque es mi especialidad, es mi fuerte y es necesario hablar de la Constitución para poder hablar de los derechos humanos. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que lo que dice la Constitución puede ser inconstitucional? De entrada, de manera conceptual, de manera de definición, es totalmente incongruente que la Constitución sea inconstitucional, porque no hay norma suprema por encima de la Constitución, salvo la que contempla el 133. Recuérdenlo muy bien. El 133 constitucional nos dice, sí, 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 César, sí, Ernesto, sí, Fernanda, pero deben de saber que una cosa es la norma suprema y aparte tiene que ser, y esto es, por eso les digo que la contradicción de tesis es preciosa, porque dice, pero te estás olvidando, Ernesto, Fernanda y César, que la ley suprema de toda la República Mexicana es la Constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales de los que México forma parte. Pero entonces, regresamos, puede ser inconstitucional la Constitución, ahí nace la paradoja, Ernesto, Fernanda, y obviamente nos vamos a enfocar en el caso de la reforma al Poder Judicial, que esto fue lo que dijo. Nos dice Fer, se argumenta que la son el resultado. Claro, claro, va a partir de ahí y es justamente lo que Fer, gracias. No sé si Ernesto está leyendo lo del chat. Pero, ok, sí, porque a partir de ahí nace justamente esta, donde se dirime, porque no existen tampoco normas pétreas o no existe también una norma intangible que las mismas tenga la Constitución. Incluso se dice que a partir del artículo 39 dice que la soberanía reside en dónde y en quién. Esencial y originalmente en el pueblo. De ahí que vengan las reformas constitucionales. Pero eso es en el ámbito político, querido Ernesto, querida Fernanda, y por eso yo los voy a traer hacia el ámbito académico, independientemente de que estemos pues en alguna postura política. Mi deber como su profesor es plantearlo desde la parte académica. A ver, vamos a partir entonces de esta paradoja. La posibilidad que se tiene, al menos, y enfóquense en México, maestros, la posibilidad que se tiene de impugnar una norma formalmente constitucional, como lo es la propia Constitución, por contravenir principios y valores fundamentales, entre paréntesis pónganle derechos humanos, previstos en la Constitución, más los previstos en los tratados internacionales, ya estamos entendiendo desde ahorita que es un tema de un debate intenso en el derecho constitucional moderno y propiamente desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ya entendimos que una de las características principales, no hay mayor o en menor rango, pero una de las características de los derechos humanos es que son universales y desde que naces, independientemente que lo tenga la norma suprema o no, tú ya los tienes por esa simple característica. Pero nos podemos hacer esta siguiente pregunta y esta contéstenla rápido. ¿Existe la posibilidad, creen ustedes que exista la posibilidad de someter a la propia Constitución a un control constitucional? Es decir, ¿podemos someter a la Constitución a un control que derive de la misma Constitución? ¿Ya vieron derecho constitucional o teoría de la Constitución? Yo ¿Ya digo vieron que lo sí, no he visto como tal derecho constitucional, pero precisamente el constituyente que emana del pueblo tiene las facultades precisamente para regular precisamente pues, ciertas normas y ciertas acciones, por así decirlo, de los poderes, como en este caso el judicial.
Ok, muy bien. Esa es la partida de la reforma y esa es la partida de donde salimos del poder, del poder del constituyente. Ok, pero recuerden que en México, en el sistema jurídico, quien hace el control constitucional es el Poder Judicial. ¿Y qué todavía nos dice el Poder Judicial? Salvaguarda la Constitución. Por encima de la Constitución, nada ni nada. Ah, y entonces entendemos que cuando nos hablan de control de constitucionalidad, nos dice que todas las leyes tienen que estar sometidas a nuestra norma suprema, que es la Constitución. Pero entonces, ¿la Constitución se puede someter al propio control de ella misma? Sería algo intransigente, ¿no? Porque la Constitución es la norma suprema y no tenemos la manera en dirimir. Partiendo de ahí, y ahorita vamos a ver las posturas que tienen algunos ministros. Y una segunda pregunta que yo les podría hacer es de que, a ver, cualquier disposición, por el simple hecho de que esté en la Constitución, se convierte en disposición constitucional. Es decir, no podemos entrar a debatir si es constitucional o no. Técnicamente, si está en la Constitución, está elevado a rango constitucional, técnicamente. Pero ahora, partamos de esta premisa que nos arrastra la reforma judicial. Porque está en la Constitución, se tiene que acatar y no necesita que se discuta dentro del Poder Judicial. Formalmente y en el derecho positivo mexicano, vamos, no existe ninguna disposición que diga, porque la Constitución no tiene un contenido o no tiene una frase expresa o dicha o un catálogo de que diga que sí se puede decir y que no. La reforma judicial parte ahora de que nos está diciendo que es una ley secundaria la que dice que no puede permitirse un cambio a la Constitución cuando contravenga la ley secundaria. Y esto, abogados, pareciera que nos va a hacer ruido, sobre todo ustedes que están empezando en la carrera de Derecho, pero voy a tratar de desenmarañarles, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas dos preguntas que les acabo de hacer, pues es compleja y obviamente puede generar lo que yo les decía, muy diversas posturas en la teoría del derecho constitucional y en el planteamiento de los derechos humanos. A ver, por un lado, a estas preguntas que yo les hice, nos vamos a encontrar con una postura negativa absoluta que nos dice, no, a ver, Fer, estás mal. No hay posibilidad de que se pueda impugnar una reforma constitucional porque no viene expreso en la Constitución. Y la ley de amparo es una ley secundaria que no tiene fuerza de ley suprema y no puede estar por encima de la Constitución esta propia ley de amparo. Por un lado, ¿por qué podemos sostener esta postura, Fernanda, Ernesto? La podemos sostener porque lo que yo les decía, ¿qué entendemos a la Constitución? Porque entendemos que la Constitución es la norma suprema y que sus reformas es propiamente un acto emanado de la propia Constitución. No existe una ley secundaria de reformas constitucionales. La reforma constitucional está propiamente prevista en el artículo. ¿Qué artículo constitucional? No te escucho, ¿Cómo Fer. otra vez, perdón? Es que estaba escribiendo aquí algo. ¿En qué artículo constitucional está previsto la reforma constitucional? 133. 135. No se habla absolutamente de ninguna otra ley de la reforma constitucional. Entonces, como la reforma constitucional es un acto emanado del proceso constitucional mismo, lo que comentabas, Ernesto, que a través de la actuación de este órgano reformador de la Constitución, que lo vamos a conocer como el órgano constituyente, está legitimado ¿por quién? Por la soberanía, porque fue electo por la soberanía, y eso nos dice el 39. Pero son parte entonces, lo que yo les decía, no podemos hablar de una reforma constitucional inconstitucional porque lo dice claramente el artículo 135 constitucional, por lo tanto, no pueden ser objeto de escrutinio constitucional. Así lo diga la ley de amparo, como es la postura que tienen algunos jueces y magistrados que han
detenido la reforma judicial. Esa es la primera postura. ¿Y por qué es una postura tan fácil de entender dentro del tecnicismo, dentro de lo que nos dice la propia Constitución? Vaya, porque lo que nos dice el 135, miren, cualquier reforma, mientras cumpla con el proceso formalmente establecido por mí, por la Constitución, por yo, norma suprema, y que solo depende de una integración de mayorías. Ya nos lo dijo Ernesto, tienen el poder absoluto, la soberanía. Oye, si mi soberanía me eligió y tengo la mayoría, por favor, no me digas que vas a someter análisis a una reforma que es material de constitucionalidad. No puede contravenir el propio artículo 135 al artículo 135. Por eso les decía yo, pensemos en una lógica. Ahora, vamos a la otra contraposición, la postura positiva, la que te dice, sí, espérate, no, ver, no puedes reformar la Constitución. Esta postura positiva, por así llamarla, ¿en dónde la encontramos? La encontramos en el principio de democracia constitucional. Este principio de democracia constitucional, mis queridos abogados, los que nos dice es que existen ciertos cotos vedados, es decir, ciertos principios, ciertos valores constitucionales que incluso la decisión de las mayorías no las puede tocar. Y por lo tanto nos dice, hey, espérate, sí puedes reformar como constituyente a la Constitución, pero ten cuidado, no puedes reformar todo de la Constitución. Y si pretende reformar este coto que está vedado, porque no lo pueden tocar las mayorías, sí puedo impugnar, porque estás nada más y nada menos que transgrediendo principios constitucionales fundamentales o los límites materiales, como lo son cuáles, los mismísimos derechos humanos o la separación de poderes. ¿Vamos entendiendo esta postura, Ernesto, Fer? Estos cotos vedados, estos principios, estos valores que incluso no puede tocar la mayoría relativa del constituyente, tenemos dos claros ejemplos. No pueden crear una reforma constitucional contra derechos humanos ni contra las separaciones de poderes. Es lo que nos dice esta postura. De modo entonces que, como no se te está permitido, mayoría, tocar estos cotos vedados, pues, ¿qué crees? Te voy a someter al Tribunal Constitucional para que reconozca si tienes capacidad o no de elaborar este escrutinio y control sobre nuestra propia Constitución y para que te diga que no puedes tocar estos principios. Esa es la parte, si ustedes lo quieren ver así, para que entendamos con peras y manzanas, la postura negativa la está teniendo Morena y su mayoría, y la postura positiva la está teniendo la oposición a Morena. Hasta aquí entonces llego con mi deber académico de explicarles estas dos posturas. Y voy a seguir con la postura positiva, mis queridos maestros, mis queridos abogados, para que entiendan mejor. Esta postura positiva nos dice que estos cotos vedados, que estos principios, que estos valores forman parte de una esfera no decidible, que no se te permite que decidas porque son los propios cimientos del Estado mexicano. ¿Y qué es esta esfera de lo no decidible? Ya les dije yo, los cimientos del Estado mexicano, pero que además la vamos a entender que está integrada por valores fundamentales de una sociedad que además determina cuál es el límite material de la voluntad de la mayoría. Lo que entonces, esto es lo que va a tumbar, lo que va a tomar por inválida
las decisiones mayoritarias que contravenga esta esfera no decidible, que contravenga estos valores fundamentales. Ah, y todavía nos dice esta postura, y nos dice esta postura positiva. Y mira, y esto todavía es independiente de que esta violación provenga de una norma que pueda considerarse formalmente constitucional, como es la propia reforma constitucional. Independientemente que el artículo 135, voy Ernesto, independientemente que el artículo 135 diga que puedes reformar, pues ¿qué crees? No puedes reformar esta parte porque es algo que no puedes tocar. Ernesto. Pero ¿no sería, por ejemplo, justamente esa la labor de tener esos contrapesos? Que cuando un poder, ya sea el ejecutivo, legislativo, judicial, digamos, no está cumpliendo su función o se excede precisamente en cuanto a sus facultades jurisdiccionales, pues entran precisamente los contrapesos, el otro poder, sea cual sea. Ya por eso te digo que uno de estos principios es la separación de poderes, el contrapeso que debe de existir. Y es lo que esta postura positiva está diciendo. A ver, legislativo, es que no puedes meterte con el poder judicial, porque es un principio, es tu contrapeso. Por eso, pero es el mismo principio al inverso, o sea, igual el legislativo es lo que está aplicando al judicial ahorita. Ya, pero no lo está aplicando, Ernesto, desde la práctica de la técnica legislativa. Ya ves que ahora dicen que se está practicando desde que están castigando al Poder Judicial y a quienes integran al Poder Judicial. Lo están viendo desde un plano político, Pero Ernesto. sería también como un absolutismo, ¿no? En ese sentido no habría precisamente contrapesos si el Poder Judicial, pues digamos, tiene no viene del pueblo, no tiene la soberanía que tiene el legislativo. Justo, esa es en lo que se fundamenta, Ernesto, la postura negativa. Es decir, a Ujú. ver, si tú me estás diciendo que no te puedo tocar porque eres contrapeso, a ti no te elige el pueblo y a mí sí me elige el pueblo. Y Ahí aparte, está. pues Sí, no hay Ernesto. nadie por encima del judicial. O sea, en este sentido, cualquier cuestión que se hiciera precisamente como se está haciendo ahorita, pues ellos tienen juez y parte precisamente con la ley de amparo, de estarse otorgando ellos mismos, como quien dice, su propio amparo. Claro, Ahí, ahora ¿quién resulta, estaría arriba de los jueces en este sentido? claro, porque ahora resulta que ya se adjudicaron ellos una facultad que nunca se habían adjudicado. Me encantaría tener más horas para llegar a esto, porque hay algo muy interesante que vamos a ver un poquito más adelante, yo espero me dé el tiempo, en donde la Suprema Corte nunca quiso entrar precisamente a este tema de debate. Nunca dijo si podían o no podían aplicar inconstitucionalidad a una reforma constitucional. Incluso hay un dato, hay datos que digo, estudiamos, que leemos, que volvemos a repasar, en donde la misma ministra presidenta, en sus decisiones, en sus contradicciones de tesis y sentencias y votos particulares, ella misma dijo que no se puede, que no puede aplicarse acción de inconstitucionalidad contra una reforma constitucional. Y ahora es la primera que lo está promoviendo, lo que nos dices, Ernesto. O bueno, o sea, ¿cómo ahora tú me vienes a decir o te vienes a inventar una facultad? Por eso les digo que lo tenemos que analizar desde el ámbito académico, para no errar en juicios y en valores políticos, independientemente de lo que... Pero claro, la perspectiva que tú tienes, Ernesto, la podemos tener muchos y sobre todo quienes estamos en este mundo de la operación jurídica. Esta postura positiva, pues obviamente de que decir que hay valores que no se pueden tocar, principios que no se pueden tocar, ahora ya también varios del Poder Judicial se han inventado de que existen en otros países, pero nosotros no somos esos países. Por ejemplo, en algunos países, estos valores constitucionalmente indispensables, fíjense, se encuentran totalmente expresos, reconocidos en su constitución. Y lo que les decía yo, la Constitución no nos da un catálogo de decir, para esto sí puede haber control de constitucionalidad y para esto no. Nunca hubo. La Suprema Corte tampoco nunca lo dijo. Entonces,
Sí, acuérdense esta premisa y este principio de derecho. Si no está escrito, no es ley, no existe, caramba. Y estas constituciones en otros países nos asegura estos principios que no se pueden tocar. En otros países dice, a ver, sí puedes reformar tu constituyente, pero este es el catálogo de donde no. Y ese catálogo de lo que no pueden reformar es lo que le da continuidad y permanencia de ciertos principios constitucionales independientemente de las mayorías políticas circunstanciales. Un ejemplo, en Brasil, me encanta a mí este tema de constitucional, abogados, sigan estudiando, sigan estudiando. En Brasil, por ejemplo, la Constitución dice específicamente, le da esto que les decía yo, el concepto de normas pétreas. ¿Y cuáles son estas normas pétreas? Al decir pétreas, quiere decir que se quedan ahí, estáticas, petrificadas. Estas normas pétreas los establece la propia Constitución y prevé que no, estas normas pétreas no serán objeto de deliberación ninguna en las propuestas que propiamente digan que se van a abolir. O, por ejemplo, ¿saben qué dice Brasil? En una norma pétrea, un ejemplo de norma pétrea, Brasil nos dice, oye, sí puedes reformar, pero nunca te atrevas a tocar la forma federativa del Estado. Nunca te atrevas a tocar el voto directo, secreto y periódico. Nunca te atrevas a tocar la separación de poderes y ¿sabes qué? Nunca te atrevas a tocar los derechos y las garantías individuales. Ya, lo dijo la Constitución. Bueno, vamos, eso es Pero en eso no Brasil. aplicaría en El Salvador, ¿o sí? Porque ahí El Salvador. precisamente Bukele con lo Bueno, de los con dedos, esto pues que creo que hizo. se brincó los derechos Y humanos, ¿no? claro, por supuesto, y que está con todo, y está con todo. No, Salvador no lo dijo, no lo dice, porque tenemos la aplicación romano-germánica. Pero, por ejemplo, eso es buen ejemplo, lo que tenemos en Brasil. Ahora, ¿por qué no nos vamos a un país europeo? Y en un país europeo de donde siempre se ha valorado a la Constitución. La ley fundamental de la República Federal de Alemania, porque así se le llama a la Constitución, prevé no normas pétreas como en Brasil, pero prevé la denominada cláusula de la eternidad. Esta cláusula de la eternidad en Alemania es un precepto constitucional en donde nos dice que no se permite ninguna modificación a esa ley constitucional que afecte dignidad humana, protección de derechos fundamentales, principios democráticos, Estado de Derecho, soberanía del pueblo, división de poderes y la estructura federal del país. Vamos entendiendo que estas esferas no decidibles, en Brasil se le llama normas pétreas y en Alemania se le llama cláusula de eternidad. Esta cláusula de eternidad que tiene Alemania, mis queridos abogados, resulta un poquito destacable atendiendo a una cuestión de origen histórico. A mí, siempre que hablo de constitución, me encanta hablar de Alemania porque ahí se gestó el germen del constitucionalismo. Una vez que fue concebida la cláusula de eternidad, ¿saben por qué se concibió? Seguramente tendrán una idea. ¿Saben por qué Alemania nos dijo, o bueno, le dijo a su mayoría que pudiera tener en un futuro qué cosas no podía tocar? Supongo que por el tema de los tratados que firmaron cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. ¿Los cuales, Fer? Con los tratados con los que se terminó la Segunda Guerra Mundial. Justo. Esta cláusula de la eternidad nace por la experiencia que tuvieron con el régimen nazi. ¿Saben para qué nació? ¿Saben para hasta se me enchina la piel? ¿Saben para qué y por qué nació? Para que futuros gobiernos, independientemente de que tuviera mayoría política o que pudieran existir mayorías políticas,
no puedan alternar la esencia de la democracia y los derechos fundamentales. Porque recuerden que en la Alemania nazi era ley poder matar a judíos. Pero bueno, ya tenemos dos ejemplos muy claros de las normas pétreas o de la cláusula de eternidad. Lástima, son otros países. El hecho de que una constitución, de que la constitución de nuestro país no incorpore explícitamente. A ver, Ernesto, ¿esto decidió que no aplicaba para ellos? Ah, sí, claro. Claro, que es un poquito, lo que hizo Estados Unidos en decir, a ver, tú no me puedes decir a quién le declaro la guerra y a quién no, aplica un poquito, Ernesto, el sentido también que se tiene desde hace 6 años, en donde dicen que no sometemos la soberanía, lo dijo el expresidente, en donde colaboramos, pero no nos sometemos a las soberanías internacionales. Va más o menos por ahí la idea de esto, de que sí, los tratados internacionales son todo lo bonito que tú quieras, pero mi autonomía como Estado autónomo, como Estado independiente, yo decido al final del día si la aplico o no. A ver, entonces, en nuestro país, el que la Constitución no tenga, nunca hayan pensado en agregar normas pétreas o cláusulas de eternidad, es decir, que no incorpore explícitamente estos principios y valores, o que den un catálogo o que nos hablen de esta esfera de lo no decidible, no quiere decir, abogados, que no sean reconocidos y protegidos por los tribunales constitucionales. Esa es la parte también interesante que planteaba Ernesto. Bueno, pero no son contrapeso y no aún así tienen que velar por ellos. Porque además nos dice la contradicción de tesis 293-2011 que México forma parte de tratados internacionales, de múltiples tratados internacionales, de los que como lo ratificaron los tienes que cumplir. Fíjense, vamos a poner más ejemplos porque hola Karime. Hola, profe, buenas noches. Vamos a poner más ejemplos en otros países, porque yo les recomiendo que siempre hagan derecho comparado, mis queridos abogados. Vamos a poner, para que vayamos viendo esto. Ya Ernesto nos dijo El Salvador, ya vimos que El Salvador no tiene normas pétreas. Colombia, su constitución es relativamente nueva. Su constitución es de 1991. La de nosotros es del 17. A ver, Colombia, su constitución, que es de las modernas, de las más nuevas, no se dice así, no contiene un catálogo explícito de valores constitucionales no disponibles, es decir, no contiene un catálogo de valores que no se pueden tocar. Sin embargo, en Colombia, su Corte Constitucional lo que hizo fue desarrollar jurisprudencia para establecer límites implícitos a las reformas constitucionales. Un caso muy ejemplar, un caso muy destacado, es que la Corte Constitucional colombiana, a través de estas jurisprudencias, afirmó que hay elementos esenciales como los derechos fundamentales y la separación de poderes que no pueden modificarse sin comprometer la identidad y el carácter democrático del país, reconociendo con ello el límite a la decisión mayoritaria. Lo dijo la Corte, no lo dijo la Constitución. Y ustedes saben que la jurisprudencia emanada de un tribunal constitucional se vuelve ley. ¿Ok? Y que además, si habla de constitución, se sube a un rango constitucional. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? Ya, si no van a decir, el profe pura comparación está haciendo. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país, obviamente, entendemos
que en el tema político se consolidó la mayoría política encabezada por Morena, ¿ok? Pero además es Morena más sus aliados que han planteado o están planteando abiertamente la intención de modificar las reglas fundamentales, estas normas pétreas, estas cláusulas de eternidad de los pesos y contrapesos, en donde entra la profesionalización e independencia de los juzgadores, la separación de poderes, obviamente, que es lo que preguntaba Ernesto, y ¿cuál es nuestra respuesta que podemos tener? Ya tienen las dos posturas, mis queridos abogados. La respuesta que nosotros podríamos dar como nación ante esta paradoja de la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales es algo crucial. Esto que les acabo de explicar, mis queridos abogados, es apenas la introducción a toda esta paradoja. Es decir, les hablé a grandes rasgos de estas dos posturas. ¿Por qué? Porque lo cierto es que la reforma judicial se va a dar, eso es más claro que el agua, pero en la academia me gustaría compartirle con ustedes un estudio jurisprudencial de lo que ha dicho y qué no ha dicho la Corte. Es decir, me encantaría con ustedes tocar el tema de estado normativo y jurisprudencial de este problema en México. Al final del día, ¿qué dicen las normas? ¿Qué ha dicho la Suprema Corte? A ver, tenemos dos posturas. Independientemente de la postura positiva o de la postura negativa, nosotros debemos de considerar ahora una postura normativa, es decir, qué dicen las leyes, qué dice la Constitución, y una postura jurisprudencial, qué dicen las sentencias de la Suprema Corte, porque va a ser un tema no resuelto. A ver, normativamente, vámonos a la postura normativa. Normativamente, se ha hablado en estos últimos días de una norma secundaria, ¿verdad? Se ha hablado de la ley de amparo. Pero resulta que esta ley de amparo, desde hace algunos años, prohíbe fíjense, lo dice la ley, prohíbe la impugnación de adiciones o reformas constitucionales. Es decir, ¿qué es el juicio de amparo? ¿Ya llevaron amparo? ¿Qué es el juicio de amparo? Digamos Es que como un proceso para, perdón, Sí. un proceso que se lleva a cabo para volver a checar ¿cómo se decía? El oficio, el documento, o sea, para aplazar su sentencia, una prórroga. Ok, para que te revisen la sentencia, porque sientes que no se te protegieron tus derechos fundamentales. Así es. Ah, bueno, eso. Muy bien. ¿Qué es el juicio de amparo? Es El juicio un para ver si mecanismo se de va a defensa. aplazar o no para ver si existe esa prórroga o no. No, mi vida, eso es la parte procesal. Ok, el juicio de amparo, pues el juicio que defiende a la persona. No, vamos a ver, Fer. Es un mecanismo de defensa contra actos de la autoridad. Ok, vamos por ahí. El juicio de amparo es el juicio que nos protege contra actos violatorios de autoridad, norma o sentencia, ¿cierto? Entonces, la ley de amparo nos dice que desde hace algunos años prohíbe la impugnación de adiciones o reformas constitucionales. Es decir, a ver, si el constituyente va a reformar la Constitución, no procede el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque si hay algo que destaca del juicio de amparo, es que el juicio de amparo emana de la propia Constitución. Sí, creo que es el artículo 6º. No. Esta prohibición que se nos da de la ley de amparo, entendemos entonces que no deriva del texto constitucional, por lo que no puede constituir
un impedimento en sí mismo, sino únicamente un aparente obstáculo o una aduana procesal que es evidentemente salvable a partir de un ejercicio de control difuso o inaplicación de la norma. Si la ley de amparo me está diciendo que no procede el amparo contra la reforma constitucional, pues simplemente no la aplico y punto, porque es una ley secundaria emanada de la propia Constitución. Es decir, esta prohibición que me está haciendo la ley de amparo, al final del día, no es una prohibición de la norma fundamental. Y esto lo ha reconocido la Corte incluso. Entonces, vámonos ahora al estatus constitucional. Viendo la cuestión aplicada desde la Constitución, por un lado, la Constitución, por eso les digo yo, fíjense mucho, váyanse al artículo 135 para que entendamos un poquito más sobre reformas constitucionales. La Constitución, por un lado, no prohíbe ni siquiera procesalmente la posibilidad de que se pueda controvertir una reforma constitucional. No te da un catálogo de lo que no puedes no reformar, ¿cierto? Nada más te da un acto procesal de cómo vas a reformar la Constitución. Ese es un lado. Pero por el otro, yo les decía, bueno, a ver, es que están admitiendo el amparo, porque al final del día, y fíjense, estoy elaborando un ensayo sobre justamente del acto sentenciador. El juez, Ernesto, cualquier juez, cualquier magistrado, cuando aplica sentencia, en el fallo aplica la norma que considera, pero también aplica su voluntad. Les voy a compartir mi artículo que estoy haciendo. Entonces, el juez, Ernesto, los magistrados que han pausado, que han echado para atrás la reforma al Poder Judicial, únicamente queda como noticia, no tiene aplicabilidad jurídica, porque no tienen esa fuerza ni siquiera como tribunal constitucional. Por eso pareciera incluso ridículo. Si ni siquiera la Suprema Corte, que es nuestro tribunal constitucional, se ha pronunciado sobre esto, ¿qué va a andar pronunciándose un magistrado o un juez? Por Dios. Pero bueno, te digo, al final del día, la sentencia judicial es una expresión, o mejor dicho, es un acto volutivo del juez, es decir, un acto con voluntad, con manifestación de la voluntad del juez, y un acto aplicativo de la norma. ¿Ok? Pero entonces, por un lado, la Constitución no prohíbe que puedas controvertir la reforma constitucional, pero por el otro, tampoco nos da un catálogo expreso de normas pétreas, de lo no decidible o de una cláusula de eternidad que imponga un límite explícito, mis queridos maestros. Entonces, ahí nos encontramos con esto que, si me preguntan, sí, yo lo estoy puliendo, Fernandita, yo con mucho gusto yo creo terminarlo mañana, porque también lo tengo que entregar, pero con gusto se los comparto. Entonces, la respuesta sobre la posible existencia de estas normas pétreas, de esta esfera de lo no decidible por las mayorías políticamente constituidas y su defensa en sede constitucional, está en la última instancia, que es el Tribunal Constitucional. Y ahora, como ya académicamente lo entendemos así, lo aterricemos en el plano político. ¿Qué es lo que ha dicho la mayoría en el Congreso de la Unión? Si el Tribunal Constitucional se pronuncia en contra de la reforma constitucional, técnicamente es un golpe de Estado. Y los vamos a declarar traidores a la patria. Ahí viene el ámbito político, ahí va el tema político. Y claro, la Constitución no prevé un catálogo de normas pétreas, pero ¿qué creen? Sí prevé el juicio político contra ministros de la Suprema Corte.
el asunto está fuerte, Fernanda. El asunto está fuerte. Pero a este respecto, en donde no esperemos llegar a ese punto, lo cierto es lo que yo les decía, tampoco existe una postura, Karim, Ernesto, Fernanda, tampoco existe una postura concreta y absoluta por parte de la Suprema Corte. Y sobre todo, ¿saben qué es lo más increíble? Que nunca lo pensaron y que la reforma de los derechos humanos se dio desde el 2011. 13 años después, nunca pudieron fijar una postura. Vamos a ver un antecedente de esta reforma tan hermosa, porque fue una reforma hermosa, la del 2011, en materia de derechos humanos. Sí, claro. A ver, aquí Ernesto lo que nos dice, claro que no está el juicio político y por eso también está la mesura política. Ernesto, abogados, porque la mesura política empezó desde ayer, después de que Adán Augusto hizo esto, el Verde dijo, ¿sabes qué? Mira, yo no te voy a apoyar en esa reforma que le estás haciendo al artículo primero constitucional. O sea, refórmate al Poder Judicial, pero no me digas que lo que conquistamos hace 13 años lo vamos a echar por borde. Por eso es interesante que de verdad estén leyendo la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, porque ahí nos dice, no puede haber, y además acuérdense que otra característica de los derechos humanos es la progresividad. ¿Y qué es la progresividad? La característica de los derechos humanos de la progresividad, lo que nos dice, no puede haber retroceso. Es más, debe de haber siempre hacia adelante. Mejoras. Nos dice Fer. Sí, claro, exactamente. La publicaron porque únicamente quien podría decidir, Fernanda, sería nuestro Tribunal Constitucional, que es la Suprema Corte, no un magistrado de circuito, ni de distrito, ni un juez federal. No tiene esa fuerza. Pero además es justamente esta cláusula, este broche, que tiene el 135 constitucional. No puede ser que una ley secundaria, como lo es la ley de amparo, esté por encima de lo que dice el 135 constitucional. A ver, esta reforma del 2011, maestros, trajo consigo un cambio de paradigma en materia de protección e interpretación constitucional y convencional en nuestro país. Y al amparo de la abrogada ley de amparo, existieron algunas resoluciones que, basándose en unas cuestiones físicamente formalistas, no se atrevieron a resolver este punto de constitucionalidad al que nos hemos estado refiriendo. Y la propia Suprema Corte, después de la reforma del 2011, declaró la imposibilidad de impugnar reformas constitucionales. Les voy a presentar un ejemplo, ya me estoy robando más de su tiempo, pero les quiero presentar algunos ejemplos de este carácter formalista. A ver, fíjense, en 1982 se reformó el artículo 28 de la Constitución con el objeto de consagrar constitucionalmente la nacionalización de la banca, que después valió para pura madre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al año siguiente de esta reforma constitucional se negó el amparo en contra de dicha reforma, porque en el amparo, o sea, se le negó el amparo porque se le dijo, es que a ver, no puedes impugnar modificaciones a la Constitución. Y al hacer ese estudio de este amparo que se había promovido, lo que hacen es interpretar textualmente la Constitución y la ley de amparo. ¿Y qué decía en ese entonces la Constitución y la ley de amparo? Solo procede amparo contra leyes y actos. Y dado que la Constitución no podía incluirse en esos supuestos por tener mayor jerarquía, se consideró que el amparo era improcedente. Por eso recuerdan la pregunta que les hice al principio, ¿se puede declarar inconstitucional la Constitución? Técnicamente no.
Ahora, con el artículo 133, no sé si fue en el 92 o en el 95, no recuerdo el año, pero en el artículo 103 de nuestra Carta Magna, que es el que se está reformando ahora, ¿verdad, Fer? ¿Verdad, muchachos? Se están reformando el 103, 105 y 107. En el artículo 103 de la Constitución hace hacía en el 92, porque después también se reformó cuando le dieron cuello a todos los ministros, hacía una enumeración limitativa de los casos en los que procede el juicio de amparo, en donde justamente advertía que las reformas a los artículos de la propia Constitución no están contempladas dentro de los supuestos de procedencia del juicio de garantías, que en aquel entonces se le llamaba el juicio de amparo. Por lo tanto, al ser este un artículo limitativo, pero no enunciativo, debe considerarse que se actualiza en la especie la causal de la improcedencia equivocada. Nos vuelven a decir, no se pueden impugnar las reformas constitucionales. Y además, por ahí también había un criterio que señalaba de que dice que si una disposición constitucional, fíjense, aquí pareciera que iban empujando esto de las normas pétreas, porque nos dice, si hay una disposición constitucional contraria al espíritu del Constituyente de Querétaro de 1917, ¿qué creen? ¿A quién creen que le da el poder para corregir? ¿El presidente de la República? No, fíjense, por eso les digo que nos íbamos acercando. Y justamente tú lo tocaste, Ernesto, porque decía este criterio, si van a tocar el espíritu de Querétaro, debe de ser corregida por el propio constituyente permanente, porque si lo hiciera el Poder Judicial estuviera asumiendo funciones de constituyente que no le corresponden. Interesante criterio de la Corte, interesante criterio de la Corte. Este criterio de la Corte, déjenme ver si lo encuentro, porque era lo que mayormente abogados se acercaba. Pero vamos a ver, ya creo que ya no hay mucho tiempo, vamos a ver otro criterio, para que con me encantaría seguir, pero ya no tengo voz tampoco, ni les pienso robar más tiempo. Otro criterio, incluso antes de la reforma del 2011, fíjense que fue un juicio político, bueno, fue un juicio promovido por el entonces Manuel Camacho Solís, que en ese entonces era izquierdista y estaba en contra del régimen presidencial cuando no lo hicieron candidato a presidente de la República. Manuel Camacho se pronuncia en contra de una reforma constitucional en la que estimó que se le estaban violando sus derechos políticos. La Suprema Corte estableció que sí era procedente el juicio de amparo para impugnar el procedimiento de reformas a la Constitución. ¿Y qué fue lo que consideró la Suprema Corte? Dice que la iniciativa, al formar parte del proceso de formación de leyes, no de la Constitución, es impugnable mediante el juicio de amparo por ser un acto de autoridad. ¿Quién presenta la iniciativa? Una autoridad, ¿verdad? Ahora ya los tiempos han cambiado. Ahora se puede presentar por mayoría ciudadana. Pero dice que como esta iniciativa de reforma a la Constitución la presenta una autoridad y este acto de autoridad estaba violando los derechos políticos de Manuel Camacho, otorga
o se le otorga a esta iniciativa eficacia de norma general. Uy, se va hasta el otro lado de lo que comúnmente venía diciendo la Suprema Corte. Pero, como seguía prevaleciendo la postura dogmática, decía que aunque esto se considerara acto de autoridad de iniciativa presentada, no había posibilidad de abrir la puerta de revisión constitucional a una reforma o adición a la propia Constitución Federal. Y ya si nos queremos ir, todavía no llegábamos a la reforma del 2011, pero después del 2000, la Suprema Corte determinó que el procedimiento de reformas a la Constitución tampoco es susceptible de control constitucional. ¿Por qué? Porque yo les digo que le planteaba al principio, lo encuentra en sí mismo. La Constitución no le puede decir a la Constitución lo que no puede hacer, porque sería tonto, sería vicioso. Y entonces, ¿qué es lo que atendía? Dice, a ver, nosotros como Tribunal Constitucional tenemos que atender la complejidad del órgano reformador de la Constitución y debemos de entender, lo dijo la Corte, no lo estoy diciendo yo, ni lo está diciendo Morena, lo dijo la Corte. No somos ese órgano reformador de la Constitución. Dijo la Corte, nosotros, como Tribunal Constitucional, no tenemos esa atribución constitucional que sí tiene el constituyente por haber sido elegido por mayoría de su propia función. Y ahí, en esa mayoría que le concedió la soberanía, encuentra su propia garantía de decir, lo que yo reformo en la Constitución se aplica de manera propia. Estos precedentes que les acabo de comentar, lo cierto es que fueron antes de la reforma del 2011, pero para que vean que siempre ha sido esta postura de la Suprema Corte, porque incluso lo que yo les decía, después de la reforma del 2011, no ha existido ningún criterio de la Corte que de manera directa aborde la cuestión sobre la posible inconstitucionalidad de una reforma o adición a la Constitución. Exacto, Fernanda. Este criterio de la Suprema Corte del 2002, me parece que les acabo de decir, es justamente el criterio que están diciendo la mayoría de Morena. No pueden contravenir lo que el pueblo quiere. No tienen esa potestad, no tienen esa función. Y además, la Constitución tampoco les está cediendo esa función. Por eso, ¿qué está en la Corte ahora? La Corte no está pronunciado porque apenas están haciendo un estudio de ver si pueden o no pueden, si tienen la facultad o no, de aceptar esa impugnación de la reforma constitucional. Si hubiera sido otro tema o una impugnación de ley secundaria, inmediatamente, incluso, recuerden que tienen la facultad de atracción como Tribunal Constitucional. Pero ahora resulta que están analizando si pueden o no pueden aplicar control de constitucionalidad, acción de inconstitucionalidad o incluso la ley de amparo contra una reforma constitucional. Miren, no son tontos, son gente letrada, son gente que obviamente saben lo que sí y lo que no. Y recuerden que los 11 ministros de la Suprema Corte son los protectores de la Constitución. Y ellos mejor que nadie entienden y ahorita están en el estire y afloje de saber si pueden o no. Por eso todos los ministros se pronunciaron a favor del proyecto de analizar, más no de impugnar la reforma constitucional. Mis queridos abogados, muchas veces lo que nos falta es justamente información o tener la humildad de preguntar qué es lo que está pasando. La desinformación es el peor enemigo que podemos tener como sociedad y sobre todo ustedes como operadores jurídicos. Lean, estudien, pregunten si no saben, pero nunca se queden con la duda. ¿Qué va a pasar con esto? Realmente no sé, pero de que va a pasar la reforma judicial, va a pasar. Eso se da por hecho.
pero ojalá pase a manera de que no nos pase afectando. Más de lo que ya nos está afectando el propio control de la justicia, la propia expedición de la justicia. Porque lo cierto es que dice que la justicia debe de ser como pronta, expedita y gratuita. De eso no tenemos nada. Que todo está viciado, efectivamente, todo está viciado. Pero les digo, me gustaría incluir algunas otras contradicciones de tesis, sobre todo consideraciones de la reforma judicial, pero ya el tiempo es apremiante. Les agradezco muchísimo el que se hayan conectado, el que hayan estado presente aquí, incluso Cari, que se nos agregó de último. Muchas gracias por tener esa responsabilidad. Y si no tienen... claro, si quieren ahorita les escribo algunas contradicciones, Ernesto, para que en el grupo, para que puedan un poquito complementar la clase, para que puedan ver justamente esto de la Corte, que no ha tenido como que una definición precisamente sobre impugnaciones de reformas constitucionales, para que podamos seguir aprendiendo. Maestros, yo me despido de ustedes. Les agradezco muchísimo el tiempo que designaron